Gómez sale de la unidad de inteligencia financiera porque lo van a enviar a que sea el operador de la implementación que tendrá y la propuesta que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar, para acelerar la muerte del Instituto Nacional Electoral con una reforma que todo indica será a beneficio del actual régimen, con lo que se ha hablado mucho de la desaparición de los diputados plurinominales y que prácticamente la gente no alcanza a entender cuando le dices que el señor es diputado plurinominal y no se ganó en las urnas directamente a través del voto supuesto, que es algo totalmente falso, porque ahí operan porcentajes, porque ahí existen porcentajes para que ese diputado o diputada plurinominal pueda estar formando parte del Congreso y equilibrar prácticamente el poder legislativo. Digo, esa fue la reforma de Reyes Heroles de 1977, cuando había un partido hegemónico que era el PRI, que le permitió incluso a Pablo Gómez, el defenestrado del gabinete, porque ahora lo mandan que a coordinar la implementación de todo lo que puede representar una reforma electoral. Pues Pablo Gómez llegó por el Partido Socialista, llegó a ser diputado plurinominal, y ahora que ya está en el poder dice, no, pues ya se le olvidó, y ya su pretensión es acabar con los temas democráticos y cualquier tema que pueda representar un equilibrio legislativo, porque lo que pretende actualmente el régimen es no ser el partido hegemónico, sino ser el partido único, el único partido a lo que pues espera, pretende el régimen es que votemos nada más por un solo partido, porque desde luego sus aliados, el Verde y el PT, pues van a jugar mucho a esa percepción, pero finalmente es una sola ideología y un solo proyecto. Pero ¿qué está detrás de la salida de Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera? Algo que es claro y que se ha rumorado mucho en las últimas horas. Una petición que hizo el gobierno de Estados Unidos para que el señor Gómez dejara la UIF debido a su nula intervención en los señalamientos que se hicieron en relación a Intercam y a Cibanco, señalados por lavado de dinero, relacionados con Alfonso Romo, amigote del macuspano López Obrador. Bueno, ante esos escenarios dicen que Trump, para otorgarle los 90 días de plazo a nuestro país y que de esta manera avanzáramos en las negociaciones para la imposición de los aranceles, uno de los planteamientos fue ese, pues, quita a Pablo Gómez. Pablo Gómez es un individuo que le sirve al narcotráfico, evidentemente, o a las lavanderías impuestas por los cercanos a López Obrador. Y llega Omar Reyes Colmenares a la Unidad de Inteligencia Financiera, un hombre muy cercano del equipo incluso de Omar García Harfuch. Él lo ratificó en la mañana, la presidenta lo dijo en la mañanera, será quien se encargue de la Unidad de Inteligencia Financiera. El señor Omar Reyes Colmenares es extitular de Prevención y Realización Social de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, hombre cercano a Omar García Harfuch. Él será el nuevo titular. Su semblanza ya está en las redes sociales. Dijo la presidenta, es un hombre muy inteligente, ahora estaba en el área de centros penitenciarios, también estuvo conmigo, dijo la presidenta, trabajando en la capital, en la Ciudad de México, primero en una área de inteligencia, después como responsable de los centros penitenciarios, es especialista en inteligencia y es muy buen perfil, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien anunció al sustituto de Pablo Gómez. Pablito Gómez, el socialista trasnochado, llegó a la Unidad de Inteligencia Financiera, avalado por su padrino, el macuspano presidente. Poco a poco, y esto hay que destacarlo, poco a poco Claudia Sheinbaum ha dado
pinceladas interesantes de lo que puede ser el boceto de desprendimiento del régimen pasado, del presidente López Obrador. Poco a poco, manteniendo la cabeza fría, siendo muy respetuosa, alabando un día sí y otro también al macuspano presidente en sus giras, pero sus acciones dicen totalmente lo contrario. Eliminar del gabinete a Pablo Gómez y mandarlo para que implemente la reforma electoral es una acción que para los puritanos fanáticos de López Obrador no cayó muy bien. La presidenta inicia ese desprendimiento del que fuera su mentor, que no dudo que todavía lo siga haciendo, pero creo que sus acciones están demostrando cosas totalmente distintas al discurso. Acciones como el haber puesto en manos de Omar García Harfuch la seguridad, que dice le costó bastante, según algunas columnas políticas, es parte de ese hartazgo que López Obrador ha sido factor para que Claudia Sheinbaum empiece ya a darse cuenta que lo que quiere el señor es un maximato y seguir mandando. El golpe a Dan Augusto López Hernández, el brother de López Obrador, ese golpe certero al corrupto de Adán Augusto López Hernández, quien sostuvo a Hernán Bermúdez Requena, el comandante H, creador de la barredora, es un mensaje claro de que la presidenta ya la tienen hasta la coronilla, dirían las abuelitas, que ya la tienen hasta la progenitora, estos individuos e individuas que forman parte de la viudez de López Obrador. Es decir, que son los que le deja López Obrador a Claudia Sheinbaum para él, a través de estos serviles, minar de alguna manera su gestión, tratando de frenarla en muchos temas. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, el fin de semana, si le pidió Donald Trump que hiciera eso con Pablo Gómez o no se lo pidió, creo que la decisión es interesante, pero además estratégica para irse separando del macuspano, para irlo alejando poco a poco, como lo hiciera en su momento, en una columna muy buena que leí ayer de Enrique Krause, como lo hiciera en su momento el general Lázaro Cárdenas, que finalmente tuvo que desprenderse de su creador. No se desprendió del partido, siguió la ruta del PRI, pero sí se desprendió de Plutarco Elías Calles, a quien lo manda de embajador y lo exilia. Es buena esa columna de Enrique Krause ahí en Reforma, véala si tiene oportunidad, porque habla de cómo finalmente Lázaro Cárdenas, estoy hablando del siglo pasado, el México postrevolucionario, el México de los generales, decide atemperar el agua, porque ya no siguió con la misma ruta de Plutarco Elías Calles, incluso de persecución a los católicos y otras cosas, sino él más bien se enfocó a otro tipo de dinámica para el país, y le costó tiempo decidirlo. Hoy vemos a una presidenta que lo que quiere es gobernar, que lo que quiere es ya olvidarse de quienes en su momento estuvieron gobernando el país, y solo un personaje como es López Obrador no iba a aceptar soltar las riendas del poder, pero es necesario, y la presidenta está demostrando en este momento que efectivamente inicia ese desprendimiento. Yo lo siento por todos los fanáticos del viejito macuspano, porque el viejito macuspano está todavía teniendo influencia con ciertos actores políticos. Así que
Bien por la presidenta, esperemos que poco a poco esto vaya generándose y sea generalizado. Adiós a los Andis, adiós a los Aces, adiós a los Adán Augusto López Hernández, adiós a todos estos personajes que han resultado incómodos para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Lunes 4 de agosto empezamos con toda la información aquí en el noticiero que genera opinión pública. Bienvenidos.